Buenas tardes, mi nombre es Jordi Tibaduiza. En este video hablaremos sobre la definición de alternancia de generaciones, las diferentes clases de plantas. La alternancia de generaciones consiste en un ciclo de reproducción de los vegetales en el cual las plantas alternan la generación gametofita y esporofita, la primera siendo haploide y la segunda siendo diploide. Las plantas gametofitas se reproducen sexualmente a través de óvulo y espermatozoide, cada uno de estos siendo haploide. Por el contrario, las plantas esporófitas se reproducen pues a través de las esporas asexualmente y son diploides, lo que quiere decir pues que contienen número duplicado de cromosomas. La primera generación que la comprende la gametofita está destinada a crear los órganos sexuales, como lo mencioné anteriormente. La generación esporofita tiene como objetivo la producción de células reproductivas en cantidades masivas, es decir, las esporas, que estas dan origen a otra generación gametofita. Este ciclo, en el caso de las esporofitas, pues poseen estructuras llamadas esporangios que producen esporas a través de la meiosis. Por lo tanto, esas esporas son haploides. Las esporas haploides pues atraviesan un proceso de mitosis, dando origen a organismos gametofitos. Cuando estos alcanzan la madurez, producirán los gametos, óvulo y espermatozoide. Los gametos se reproducen en los gametangios a través de la mitosis. Los gametangios pues representan los aparatos reproductores de las plantas. En el caso del masculino se denomina anteridio, mientras que en el femenino se llama arquegonio. La unión de estos gametos pues producirá la parte sexual de este ciclo de alternancia de generaciones que comprende las gametofitas, dando origen a un cigoto pues, diploide, que se convertirá más adelante en un individuo esporofito. Una vez se haya alcanzado la madurez de este, la planta producirá esporas, dando inicio nuevamente a un ciclo. Una de las dos generaciones, en el caso de algunas plantas, pues es dominante. Los individuos en las plantas no vasculares como los briófitas, la parte gametofita es dominante. Sin embargo, en las plantas vasculares, las porofitas son dominantes. Plantas no vasculares, plantas vasculares sin semilla y plantas vasculares con semilla. Plantas briófitas. Las plantas briófitas hacen parte de las plantas no vasculares. Dentro de las características de estas plantas, pues podemos evidenciar tres que son las principales. No presentan el xilema y el floema para llevar a cabo los mecanismos de transporte del agua y de los minerales. Como segunda característica, pues evidenciamos que no tienen raíces, tallos ni hojas verdaderas. Y como tercera característica, a causa de la anterior, pues evita que su tamaño sea muy grande, limita su crecimiento. Dentro del ciclo de reproducción, la fase gametofita pues representa la fase dominante. A su vez, esta clase de plantas briófitas se dividen en tres grupos, que son los musgos, las hepáticas y los antóceros. Los musgos, dentro de sus características morfológicas principales, esta estructura se divide en dos partes, que es la parte gametofito y la parte esporofito. En la parte gametofito podemos observar que se encuentran los filidios, que son las láminas que realizan la fotosíntesis, los caulidios, que son los que parecidos o asemejan a los tallos, y los rizoides, pues que son los que les permiten anclarse a las superficies. Por otro lado, la parte del esporofito pues se agrupa en el pie, que es el que sirve como sostén del esporangio. Y a su vez el esporangio pues contiene la cápsula donde se alojan las esporas. La clasificación de los musgos, pues a grandes rasgos podemos decir que se encuentra agrupado en 8 clases. La reproducción en los musgos pues
recordemos que se lleva a cabo por la alternancia de generaciones, donde la fase gametofito es la fase dominante. La fase haploide, donde el gametofito es el único y se encuentra en desarrollo, crece por mitosis, es decir, se forman los aparatos sexuales que comprenden el masculino, es el anteridio y el arquegonio, que es el órgano femenino. Por acción del agua se lleva a cabo la fertilización del arquegonio por el anteridio, que se da paso a la formación de la fase diploide, donde el esporofito es el que madura y para liberar las esporas. Recordemos que las esporas se producen a través de la meiosis, luego son liberadas dando origen a un nuevo individuo. En el caso del hábitat de los musgos, pues presentan gran cantidad de hábitats, por lo general en lugares húmedos, y se encuentran en bosques, páramos, lagunas, a nivel del mar o a grandes altitudes. Las hepáticas presentan una subdivisión llamadas de tipo filosa y de tipo talosa. En el caso de los tipo filosa se desarrolla un caulidio que más o menos hace las veces de un pseudotallo, los filios que hacen de hojas, en el cual crecen sus rizoides, que estos son los que le permiten adherirse a su hábitat de crecimiento, que puede ser los árboles, las hojas o los troncos caídos. En el caso de las hepáticas talosas, su morfología pues presenta un talo o lámina generalmente de tipo aplanado. En la parte dorsal de las hepáticas podemos observar lo que son las yemas, las cuales representan el tipo de reproducción asexual de las hepáticas, dando origen a un nuevo individuo. En el caso de la alternancia de generaciones de la especie hepática, pues se da también de manera sexual y manera asexual. En el caso de la sexual, pues comprende la fase gametofita, y la fase asexual por fragmentación o por yemas. En el caso de la reproducción sexual se da por acción del arquegonio, que es el órgano reproductor femenino, y en el caso del óvulo, en el caso del órgano masculino, representa el anteridio. Estos, a través de la fecundación, pues generan un nuevo esporofito. Los esporofitos, a través de la meiosis, pues forman las esporas que más tarde llegarán a liberarse, dando origen pues a un nuevo individuo. Las antóceras o ceratófilas. Su esporofito pues presenta una forma alargada y cilíndrica que la asemeja a un cuerno. Estas plantas presentan talos verdes de tipo aplanado, que forman más o menos unas rosetas o láminas alargadas. Estas se fijan a los sustratos o al suelo a través de rizoides. Otra de sus características es que carecen de hojas y de tallos, y la mayoría de ellas pues presentan en su célula un solo cloroplasto. Esta clase de plantas además presenta un ciclo de alternancia de generaciones, es decir, fase sexual y fase asexual. Las esporas que son formadas por meiosis de células haploides son liberadas para anclarse al suelo, formando un nuevo individuo. En el caso de la reproducción asexual se da por mitosis. Esto ocurre cuando el talo se desprende del propágulo o una parte de la planta, que tiene la capacidad de producir otra con las mismas condiciones o la misma genética de su progenitor. Plantas vasculares sin semilla. Las principales plantas vasculares sin semilla pues son las que se denominan dentro de un grupo llamado pteridofitas.
Estas son plantas de tipo vascular, es decir, ya presentan el xilema y el floema, contrario a lo que veíamos en el caso de las briófitas, que no lo presentan. Otra de sus características pues son criptógamas, no poseen semillas. Dentro de las plantas conocidas de esta especie pues tenemos el helecho. Las características del helecho pues presentan ya tallos, raíces y hojas. La principal función del tallo es la que de sostener las hojas y se encarga del transporte de la savia a través de la planta. Las raíces pues se fijan al suelo y su función es la de absorber las aguas y las sales minerales para la fabricación del alimento de la planta. En el caso de la función de las hojas pues son de tipo laminar, células son muy ricas en cloroplastos y su función pues igual a la de las demás es realizar el proceso de fotosíntesis. Además podemos decir de las hojas de los helechos que también reciben el nombre de frondas. Estas por la parte trasera presentan lo que son unas manchitas. Dentro de estas manchas son denominadas los soros. Dentro de estos soros pues se albergan lo que son las esporas haploides. Cuando estas esporas pues caen, germinan y se forma un nuevo individuo. Otra de las características de estas plantas pues que también presenta el ciclo de alternancia de generaciones, el cual comprende de tipo asexual y de tipo sexual. Recordemos también que en esta clase de plantas la generación dominante es la de tipo esporofito. En el caso de la reproducción sexual, pues asexual se produce por un brote, con el desarrollo de los rizomas, estos denominados estolones. A partir de estos puntos pues crecen las hojas y las nuevas raíces. Más adelante pues la planta ya se presenta como un nuevo individuo, es decir, ya están separadas. En el caso de la reproducción sexual pues se desarrolla a través de las esporas. Las esporas pues se generan a través de la meiosis a partir de células localizadas dentro del esporangio. Los esporangios pues a su vez reúnen dentro de ellos los soros que se ubican en la parte superior de las hojas. En el caso de cuando el cigoto ya se desarrolla, forma una nueva planta, es decir, un esporofito joven diploide, y a partir de ese se originará una pteriofita adulta. Plantas vasculares con semilla. Dentro de estas clases de plantas pues tenemos las que son las gimnospermas. Estas plantas se caracterizan por presentar semillas de tipo desnuda. Esto quiere decir que pues no están recubiertas o al interior de ningún fruto. Otra de las características que son de tipo leñoso, además que son de tipo arbustos o árboles de gran tamaño. Sus hojas siempre son de tipo perenne. Además sus flores son unisexuales, es decir, o son masculinas o son femeninas. Además no contienen ni el cáliz ni la corona. Las flores masculinas o los conos masculinos pues suelen aparecer al final de las ramas. Otra de las características ya a nivel reproductivo pues esta también cuenta con ciclo de alternancia de generaciones. En el caso de los pinos pues sus flores se encuentran con los óvulos desnudos, es decir, pues no están dentro del ovario. Estas plantas además poseen flores unisexuales, son de tipo masculino unas y aparte pues se presentan las que son de tipo femenino. Las flores masculinas o los conos masculinos están constituidos por una escama y dos sacos polínicos. Estas se agrupan alrededor de un eje floral formando los conos. Estos son de tipo más pequeño que los del caso de los conos femeninos. En los sacos pues polínicos de estos conos se forman lo que son los granos de polen.
En el caso ya de la parte femenina, se encuentran también en unos conos de mayor tamaño y en esta se adhieren los óvulos. En el caso pues el óvulo y el polen pues representan los gametos que darán la fecundación. La fecundación en este caso se da por acción del viento, pues que transporta el polen hasta llegar a las flores femeninas o a los colos femeninos, donde se desarrolla el tubo polínico que penetra el óvulo dando origen primeramente al cigoto. Una vez esto ya está fecundado, el óvulo se convierte en semilla. Mientras esta madura, este cono presenta una alteración o un cambio físico donde se hace más leñosa y toma la forma de una piña. Esta con el tiempo se abre permitiendo la salida de las semillas y pues estas caen al suelo y el embrión entonces crece y se forma el esporofito. Además, cabe resaltar que en esta clase de plantas la generación dominante del ciclo de alternancia de generaciones es la esporofito, pues es la parte dominante. Además, estas plantas se subdividen en 4 filos, que son las de tipo conífera, que en este caso pues tenemos los que son los pinos, los abetos y otras clases de plantas. Los de tipo cicadáceas, que son otro grupo muy importante de esta clase de gimnosperma, que tenemos también más o menos un aspecto de palmeras o de helechos. También las que son de tipo ginkgo y las que son netofitas. Las plantas angiosperma. Estas clases de plantas, pues podemos decir dentro de sus principales características morfológicas, que son las que presentan o desarrollan flores y posteriormente frutos. Además podemos decir que son de tipo leñosas o de tipo herbáceas, cuentan con xilema y floemas, es decir, son plantas de tipo vascular. Características, otras características que podemos mencionar pues son la división de las flores. Esta pues se divide en dos verticilos de hojas. Las más externas, o sea las de la parte exterior, pues son los llamados sépalos y las internas pues son los llamados pétalos. En el momento de los sépalos y los pétalos fusionarse, forman el cáliz y la corola, respectivamente. Otro de la información que podemos dar acerca de los órganos reproductores de estas clases de plantas, que el órgano masculino, o mejor conocido como androcio, está formado por estambres o esporófilos. Dentro de este se encuentran los esporangios masculinos, que contienen además pues 2 sacos polínicos. El gineceo, que viene siendo el órgano femenino, está compuesto por 2 carpelos o esporófilos femeninos, cada uno llamado pistilo, con un ovario en la pared basal. Además podemos decir que dentro de la flor pues se produce lo que es la espora, el gametofito y los gametos. Esto pues es una gran diferencia con respecto, digamos, a lo que es un helecho o un musgo, donde pues esto se lleva a cabo en diferentes cuerpos. Dentro de la flor pues se lleva a cabo la fecundación del óvulo dentro del ovario por el esperma, que ingresó pues a través del estigma. Recordemos que en estas plantas la fecundación pues se llega a dar también por ayuda de otros animales que transportan el órgano masculino o el polen hasta la flor, que entra pues a través del estigma y el estilo para ser fecundado el óvulo. Luego de realizada la fecundación pues se forma un embrión. Este a su vez pues desarrolla o está envuelto en un tejido nutritivo llamado endosperma. Además decimos pues que este embrión rico en endosperma o rodeado de endosperma, a su vez con los integumentos derivados del óvulo, pues forman en conjunto de estos dos lo que es la semilla.
Luego de la semilla, pues el ovario comienza a engrosarse para formar finalmente el fruto que contiene, o las semillas quedan contenidas en el interior del fruto de este. Dentro de las angiospermas, pues se puede decir también que se encuentran divididas en dos partes o en dos subgrupos, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. La principal diferencia entre estas dos clases de plantas de las angiospermas, en el caso de la monocotiledónea, pues podemos decir que su semilla es un único cotiledón, es decir, no presenta ninguna división en la semilla, y al germinar esto solo sale una hoja primitiva. Además que pues no presenta mayores tamaños y tampoco presenta ramificaciones. En el caso de las dicotiledóneas, un ejemplo muy claro puede ser la semilla del café, que esta se encuentra dividida en dos partes. Estas pues presentan mayor tamaño y desarrollan además ramificaciones. De esta manera damos por finalizado lo que es la explicación de las diferentes clases de plantas, desde las briófitas hasta las angiospermas, pues que son las plantas más evolucionadas, los diferentes especificaciones morfológicas y fisiológicas de cada uno de estos grupos, además de sus respectivas subdivisiones. Y muchas gracias.